Hoy día tenemos un mensaje que es muy importante. Es como siempre, los mensajes que hablamos de la enseñanza, que hablamos, siempre ha sido importante en mi vida. Y el problema es que hay muy mal entendimiento a veces sobre este tema. Al principio, este mensaje se llamó riquezas, es decir, riquezas se llamó. Pero mi esposa es mi consultora, es la que me aconseja y me dice, pues riquezas va a sonar un poco feo cuando lo promocionemos. Entonces, lo cambiamos el nombre a un versículo que dice, la bendición de Dios es la que enriquece. Y voy a hablar de riquezas. Voy a hablar realmente, ¿es malo tener riquezas? ¿Es bueno tener riquezas? La primera vez que vine acá, a Weja y Alía, yo venía de San Petersburg y en San Petersburg la demografía, lo demográfico es diferente. Cuando digo demográfico es las personas, el pueblo, las personas de origen, de dónde vienen, todo. La mayoría que iba a mi iglesia era sudamericana, ahí en San Petersburg. Habían también del Caribe, habían varias personas del Caribe, o sea, cuando hablo del Caribe es todas las islas, o sea, Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, habían bastantes, pero no era como acá en Miami, donde la mayoría, cuando entramos a esa iglesia, eran cubanos, o sea, eran de Cuba. Y entonces, no pasó ni 2 semanas, 3 semanas, y yo había traído de San Petersburg, había trabajado vendiendo carros para sustentar mi pastorado. Hace mucho tiempo. Y entonces, aparte de todos los estudios, de lo que trabajaba, tenía que hacer varias cosas, porque el sueldo de pastor era muy, muy bajo y no me permitía mantener una familia de 5 personas, ¿no? O sea, era muy difícil para nosotros. Entonces tenía que trabajar. He trabajado en Walmart, he trabajado en todas partes hasta que me gradué de doctor. Y entonces comencé a ver pacientes y ya algo fue diferente y de ahí no tuve necesidad de vender más carros. Pero al vender carros me ofrecieron, yo vendía Mitsubishi, y me ofrecieron uno que iba conmigo, Galán, sí, Galán, o sea, un carro que se llama Galán, marca Galán. Y ese carro lo traje acá, y ese carro me gustaba porque tenía el mejor drag. Drag es la oposición al viento, o sea, iba muy rápido. Y entonces lo traje acá y pasaron ni 2 semanas y me paró un señor y me dijo que yo no era pastor. Y me dijo, mi pastor, y me dio la suya de Cuba, va en bicicleta. No tiene casi zapatos para ir. Eso es un pastor. Siempre hemos asociado pastorado con pobreza. Siempre los católicos se han encargado de darnos esa idea cuando son los que más millones de dólares tienen guardados en el Banco del Vaticano. Siempre. Pero siempre viene esa idea, la Madre Teresa, San Francisco caminando en los Andes, todo. Eso no viene de la cultura judía y es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque yo pienso que evadimos una responsabilidad. Miren, les cuento otra historia de mi vida. Cuando yo me convertí en medio de arquitectura. La arquitectura diseñaba, hacía miles de cosas de arquitectura, hice 5 plantas de embotelladora, o sea, he hecho bastante en arquitectura. Y entonces conocí a los misioneros de la selva. Y había muchas necesidades en la misión de la selva. Personas que no leían, personas que no hacían, y me di cuenta que yo había sido una bendición, o sea que Dios me había hecho a mí una bendición, porque podía leer. No tienes idea cuánto es el analfabetismo acá, en Miami, analfabetismo en Miami, no tienes idea tú cuánto es el analfabetismo en tus países, es increíble. Ya que tú leas es una bendición, pero generalmente leemos para nosotros, tratamos de ver todo lo que es para nosotros. Entonces, ir a la selva, me di cuenta la bendición que yo podía hacer.
He hecho bastantes cosas en la selva. Una de las cosas que hice, vi que todos tenían una enfermedad grande, o sea, le crecía parte, se llama bocho, le crecía bien grande acá la parte de la tiroides. Y entonces comencé a hacer estudios porque podía leer. Entonces comencé a hacer estudios y hablar sobre eso. Y entonces, como era una zona bien apartada y todos sufrían de eso, cuando leí los estudios de los médicos, leí, ¿cómo se llama? Una hoja que digamos, un centro que yo pertenezco, que son estudios que hace Harvard y hacen diferentes universidades, y leí que el bocio era la falta de yodo. O sea, no había yodo. Y entonces por eso nuestra sal trae yodo. No sé si ustedes se han dado cuenta. Entonces yo traje sal con yodo y traje yodo y desapareció el bocio. O sea, si no hubiera tenido esa capacidad, hubiera leído para mí. ¿Qué me importa que sigan teniendo su bola ahí y punto? O sea, pero la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Y una de las cosas que pone Dios, y a veces no se predica esto, es que Dios te diseñó a ti para que tú tengas riquezas. Ahora, van a decir, porque siempre les gusta poner a todos los críticos títulos. Cuando yo digo que debemos amar a todos, debemos amar al que es homosexual, al que no es homosexual, al que está en prisión, al que no está en prisión, me dicen, tú eres un ecumenismo, ¿no? Me ponen siempre algo, me han puesto de hereje, me han puesto de todo, ¿no? Pero lo cierto es que ahora van a decir que estoy predicando prosperidad. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Porque lo que estoy predicando ahora, o lo que estoy dando el mensaje hoy día, es que Dios siempre, su intención fuera que nosotros seamos sal y luz del mundo. Ustedes no tienen cuántos millones de dólares se necesita para que funcione la Florida Baptist Convention. No tienen idea. O sea, no se lo dicen, no hay una información clara, pero se necesitan millones. Se hacen recoger ofrendas, aniastron, se hacen miles de cosas para poder, es dinero. Por supuesto que usted da $20, $10, tal vez los $5 que les quedan. Pero hay personas que son conscientes que Dios los ha llamado para ser un pueblo, para ser sal y luz del mundo y ser bendición para los demás. Pero, ¿cómo vas a hacer bendición para los demás? ¿Nomás siendo pastor? ¿Nomás siendo diácono? ¿Nomás asistiendo a una iglesia? No, tú sirves a Dios. Y te voy a dar una noticia ya. Tú no sirves a Dios porque eres pastor. No sirves a Dios porque eres diácono o porque eres misionero. Tú sirves a Dios porque eres un hijo de Dios. Y porque Jesucristo te llamó. Es tu obligación servir a Dios. No solamente tu obligación, tu deseo servir a Dios. No tienes que tener ningún nombre particular creado, digamos, eclesiásticamente. Tú sirves a Dios, sea lo que sea, seas ingeniero, seas arquitecto, seas doctor, seas bombero o seas un trabajador en una fábrica, tú sirves siempre a Dios. Tú eres un siervo de Dios. Todos los que estamos acá somos siervos de Dios. No sé si me dejo entender y soy claro con eso. Eso te va a dar otra perspectiva. Tú eres pueblo de Dios y Dios te da una capacidad. Dios no solamente le da una capacidad a Moisés, no le da una capacidad a Daniel, o le da capacidad a esas personas para que sean sabios, o a Salomón. Es para usted también. El Espíritu Santo que enseña es para usted. La sabiduría, la inteligencia que habla Proverbios, que vamos a hablar el próximo domingo, es también para usted. O sea, Dios quiere que usted realmente tenga riquezas y con esas riquezas sea una bendición para el mundo. Le dije bien claro, la vez pasada había un déficit en la convención de $30 millones que se necesitaba. ¿Cuándo usted piensa que va a tener $30 millones usted en su bolsillo? O sea, no se habla generalmente de eso. Mandar a un misionero, mantener un misionero son millones de dólares. O sea, en pocas palabras, son dolarillos, son dolores, se necesita el dinero. Pero generalmente usted ve, pues, que en Facebook ve una foto de una casa, una mansión, ¿no? Y entonces dice, esta es la casa del pastor, ¿no? No sé si ustedes lo han visto. Y al otro cuadro sacan uno que se está cayendo los palos todo, y esa es la casa del que da su diezmo. O sea, siempre va a decir, sacan un Ferrari último modelo, ese es el carro del pastor.
Y al rato sacan a un hombre que ni siquiera bicicleta tiene, sino patines. Y dice, ese es el que da el diezmo para que el pastor tenga ese carro. Todo eso ha hecho una confusión en la cabeza de uno y no le permite, porque la asociación que hacen los católicos de pobreza con con la fe, ¿no? Y utilizando versículos que hay realmente en la Biblia que se pueden transgiversar y decir que todos deben ser pobres o algo por el estilo. Hace un problema que usted no sea una bendición y no goce de la bendición que Dios puede darle a usted. Escuchen esto. La Biblia dice que no nos podemos olvidar de Dios en el transcurso de nuestra vida. Pero tanto han hablado de dinero que damos a entender que el que tiene dinero se olvida de Dios. Pero no es así, es todo lo contrario. Cuando tú eres nación de Dios, cuando tú eres hijo de Dios, Dios quiere lo mejor para ti. Pero nunca quite eso de que seas sal y luz del mundo y seas una bendición para los demás. Si mi padre no hubiera invertido en mí, en estudios, en todo, yo nunca hubiera podido ayudar a las personas que he ayudado en las selvas, en los hospitales o diferentes sitios, porque él pagó por mis estudios. Y eso requiere dinero. Él me compró un carro para poder ir a la universidad y reconozco, y mi padre siempre era consciente, tú vas a ser bendición para los demás. Por eso es que nosotros nos esforzamos, por eso es que el pueblo judío es tan grande. Es tan grande porque siempre se procura que las personas sigan creciendo y sea un pueblo reconocido y que digan, ¿qué pueblo tiene un Dios como este? ¿Qué pueblo tiene un Padre como este? Y dice bien claro, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas. Escuchen todo lo que hacen. Que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten. Y la plata y el oro se te multipliquen. Esa es la voluntad de Dios. Y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Tú sabes que he enseñado esto antes. Y se han levantado personas, se han molestado personas y me han dicho que hay del joven porque el Señor le dijo bien claro al joven rico, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sigue. ¿Sabes por qué? Porque es el segundo punto que tengo que traerte. Es olvidarse de Dios y amar el dinero. Lo que estaba haciendo Jesús ahí es probando si esta persona lo amaba a él o realmente amaba sus posesiones. ¿A quién amaba más? Y el hombre no lo quiso hacer. Pero eso no significa que tú tienes que ser pobre para no bendecir a las personas o no ayudar a las personas. El mismo Santiago decía, si tienes tú con qué ayudar a una persona que no tiene que comer, ¿cómo vas a ayudar a una persona que tienes que comer si a ti te han enseñado que tú debes ser pobre y no debes tener ni $1 en el bolsillo para ser un buen cristiano? Y ese es uno de los grandes problemas. Y dice bien claro, y aumente la plata, el oro, se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Ese es el gran problema que hay. Que cuando tenemos, nos orgullecemos, creemos que nosotros lo hemos hecho, que nosotros lo hemos producido, se enorgullece y ya Dios no tiene nada que ver. Una vez conocí a un señor que veía que había muchas personas que necesitaban ser transportadas a la iglesia. Y él me dice, pastor, yo quiero orar para que Dios me dé una van grande, me dé la plata para comprar una van grande y traer a todas las personas. Y así fue. El hombre recibió algo, hizo un buen negocio y compró una van. Ningún domingo después que compró la van vino. Se dedicó a hacer turismo con la van y incluso le sacan las piedritas a las piedritas que se quedan en las llantas. No sé si usted tiene ¿cómo le dicen usted? En las ruedas, en las llantas, no sé. O sea, meten a veces piedritas. Él se dedicaba el domingo a sacarle las piedritas y a hacer turismo. Ni más regresó a la iglesia. Bien curioso porque empezó así. Otro hermano fue fue a mi oficina y me dijo, hermano, ya tengo la solución para la obra y para todo. ¿Y cuál es? El Señor ha puesto en mi corazón jugar una loto. El Señor te ha dicho que juegue la loto. Sí, voy a jugar las loto y lo que gane se lo traigo usted.
se lo traigo a usted. Le digo, no te preocupes, el Señor no necesita lotos, le digo. El Señor es grande, es increíble en todas las cosas que nos quiere dar. Y dice bien claro, y se enorgullezca tu corazón y te olvides que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y te hizo caminar en un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca, del pedregal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándole para a la postre hacerte bien. Nosotros venimos de diferentes países. Hay unas personas que yo sigo porque ustedes saben que a mí me gusta mucho RV. Yo he tenido RV, que es Recreation Vehicle, o sea, esas casas rodantes. Yo he tenido casas rodantes y sigo a unos que le llaman La Aldea y son de Argentina. Y ahora ellos están en Cuba. Hermanos, en Cuba no hay qué comer. No hay nada. Es cero. Cero lo que tienen para comer. Es increíble, yo me quedé sorprendido lo que Dios presenta. Pero a la vez hay unos carros último modelo y hay unos carros antiguos que, dicho de paso, acá en Miami Lakes ahora hay una exposición de carros antiguos y cada uno cuesta 30,000, 50,000. Hay uno que cuesta como $100,000. Para que tengan idea, esos mismos carros hay en Cuba. Esos mismos carros lo utilizan para paseo y todo, y hay personas que son dueñas de eso. Tú puedes ver casas bonitas y puedes ver casas que están sostenidas con palos. Es increíble. La mayoría de personas no tienen que comer, pero el argentino, que es argentino, el que dijo, toda esta pobreza se debe a Estados Unidos. Es lo que dijo, toda esta pobreza se debe a Estados Unidos. Es lo mismo que dice Maduro. Es lo mismo que dicen en todos los países, que toda la pobreza se debe a Estados Unidos. Nunca se imaginan ellos que los hijos de Castro tienen yates en Europa. Nunca se imaginan que Maduro vive vida de rico. Nunca se imaginan. Y nunca le echan la culpa a un sistema, sino siempre pues hay que echarle la culpa a alguien más grande, y en este caso es Estados Unidos. Pero ese es independiente, porque yo creo que este mensaje, si usted lo escucha en Cuba, y si usted lo escucha en Venezuela, o usted lo escucha en Perú, o donde lo escuche, y cree usted que en Estados Unidos es el único sitio donde crecen dólares en los árboles, ¿no? O sea, si usted cree eso, que no es la verdad, ¿no? Usted va a entender que esta bendición es también para usted en el país que se encuentre. Y si usted desea su corazón, dispone su corazón a hacer bendición para los demás, Dios actuará en usted. Pero cuando usted realmente no tiene ni siquiera esa conciencia que Dios puede hacer eso y cree que las circunstancias son más grandes que Dios, usted está creyendo en el Dios más erróneo que haya podido creer. Y por eso le pongo eso para que lo ponga en su corazón. Y digas en tu corazón, te olvidas de Dios. Mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. Escuchen esto, Jehová tu Dios. Miren lo que hace Dios, porque muchas veces dicen la riqueza está mal, ¿no? Y es mala. Dice, Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, ¿para qué? Para hacer riquezas. Eso debe estar mal, ¿no? Porque la Biblia dice, no puedes servir a dos. No puede servir a Dios y a Mamón, dice Mamón, pero sale traducido y al dinero. Y eso es cierto también. Porque el punto es eso. Lo primero que quiero establecer es que Dios es el que te da la inteligencia, te da el poder, te da todo para, dice bien claro, o sea, el poder para hacer riquezas, al fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Dios te da eso. Dios me ha dado la inteligencia, Dios me ha dado la capacidad, Dios me ha dado la constancia para continuar en una universidad, Dios me ha dado la constancia para poder y seguir amando a mis pacientes. Dios me ha dado todo eso y Dios me bendice enormemente a la vez que bendigo a otras personas. Sí, puedo tener dinero para viajar, puedo tener dinero para bendecir a otros, pero eso viene de las fuerzas que me ha dado Dios, la inteligencia que me ha dado Dios y la capacidad que me ha dado Dios para ministrar y ser fiel a Él y no ir detrás del dinero.
Porque uno de los problemas, y la Biblia dice, el principio de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Y el amor al dinero es tener dinero y no ser bendición a los demás, sino es la acumulación que tú quieres tener. Pero Dios nos pide que hagamos lo mejor. Hermano, no tienes idea cuánto dinero necesitamos para ayudar a las personas que ahora envejecen y no tienen ni siquiera una idea dónde están. Alzheimer. No tienes idea cuánto necesitamos de dinero para poder llevar adelante. Y no tienes idea cuánto poder tiene la iglesia para esto. Hace mucho tiempo comencé a hacer un estudio sobre la palabra de Dios y el Alzheimer. La palabra de Dios y el Alzheimer. La Biblia y el Alzheimer. Y entonces agarré una guitarra. Ustedes han visto que toco ukelele. También toco guitarra. Y agarré una guitarra y me fui a un centro evangélico. Un centro evangélico que tenía a personas con Alzheimer. Con Alzheimer. O sea, todas las personas que estaban ahí tenían Alzheimer de un grado a otro grado. En el grado más alto de Alzheimer, yo le pedía que vayan y me escuchen a mí. Entonces, como eran cristianos, se habían ido a la iglesia por tiempo, me llevé un himnario. Un himnario diferente al himnario que tenemos, porque estos eran evangélicos y cantaban otras canciones. No solamente las bautistas, pero muy similares a las nuestras. Y comencé a cantar canciones. Y comencé a cantar canciones de las más modernas a las más antiguas. Y había una señora que estaba en una silla de ruedas y con la cabeza agacha. Y no podía ni sostenerla. O sea, estaba tan mal que sus músculos del cuello y todo ya se habían vencido. Y estaba ahí y me dijo, ella no la llevamos, ella está en el último grado y ya está en hospicio y no se preocupe. Pero yo quisiera que ella venga, aunque sea póngala acá al costadito. Entonces comencé a cantar himnos o canciones cristianas de las más modernas a las más antiguas. Cuando llegué a la más antigua, Cristo es una roca, y comencé a hablar, es un himno que escribió ¿cómo se llama? El famoso Lutero. Comencé a cantarlo, la señora levantó el cuello y lo comenzó a cantar. Desde ahí comenzaron a producir aparatos para que las personas con Alzheimer escucharan canciones. Y comenzaron a hacer miles de estudios. Y si usted tiene una persona que tiene Alzheimer o no puede concebir ciertas cosas, hágalo escuchar música. Y si puede, pregúntale quién estuvo de moda cuando usted tenía 18 años. ¿No? Antes era pues Solís, qué sé yo, ahora es Marisol, ahora ya están los Beatles. O sea, porque ya personas que le gustaban los Beatles ya tienen Alzheimer. O sea, le pone esas canciones y va a ver usted cómo regresa a la vida. La Biblia, Salmos, es puras canciones. Y los hebreos la cantan en lugar de leerlas y memorizarlas. Y por eso casi todos saben los salmos, porque son cantados. Usted cuando canta es increíble, todo lo memoriza. Usted, si le digo un himno que me lo diga, no se va a acordar, ¿no? Pero si le digo esta palabra, le aseguro que usted lo tiene dentro de su corazón. Despacito. ¿Lo tiene o no lo tiene? Todos se han reído, o sea, todo lo tienen porque se le ha metido en la cabeza. Cante más himnos en su casa que Despacito, pues. O sea, pero cuando ve himnos que son increíbles, yo siempre le preguntaba a los hermanos, ¿cuál es tu himno favorito? Yo sé de algunos hermanos el himno favorito del hermano Consuelo que no está acá ahora, es el 444. De la hermana Lázara es A solas al huerto yo voy. ¿Está bien o no, hermana Lázara? La hermana argentina, cada vez que venía, yo le tocaba su himno favorito. O sea, siempre tenemos esos signos que son algo brillante en el cerebro de Dios. ¿Quién nos dio esa capacidad? Dios. Dios, como nos dio esa capacidad para recordar, también nos dio la capacidad para poder hacer riquezas, para poder ser bendición en este mundo, para llevarlo a todas partes. Pero tenemos un problema, que todo eso lo para el amor al dinero. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico
no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, acuérdense, ¿eh? Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada le queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Por qué? Porque las riquezas diseñadas por Dios son para bendecir a otros. Las riquezas que Dios te da es realmente para que tú seas sal y luz en el mundo y puedas bendecir a los demás. Y eso es lo que está pasando en este momento. Los cristianos se han abstenido por el amor al dinero y todo, y ya no son los que antes producían y daban para las escuelas. Usted sabe que Harvard fue cristiano, Princeton fue cristiano, y ahora son recontra mundanos, algo por el estilo. Son del enemigo. ¿Y por qué? Porque el enemigo ha ganado dinero y el cristiano ha dejado de ganar dinero. Siempre buscamos lo más humilde y hemos conceptualizado esa humildad. Ahora, hay cierto que la misma Biblia lo dice, que hay personas que tienen la piedad como fuente de negocio, como fuente de dinero. Y eso existe ahora. Usted cuando escucha a alguien que se llama apóstol, alguien que se llama profeta, alguien que se autotitula, huya, porque lo único que está es detrás de su billetera. Y usted lo va a ver cómo crece. Ponen iglesias como negocio. O sea, las iglesias se ha convertido en un gran negocio. Y algunos ni siquiera llevan el nombre de profetas, ni apóstoles, ni nada. Pero buscan eso, solamente dinero. El que usted traiga $20, $10 y sea un montón de gente, que hayan 10,000 personas en eso, bueno, me permite construir un templo a todo dar y me permite hasta tener avión. Y ese es un problema que hay. Y entonces hay personas que se retiran al otro lado. Es cierto, hay personas que aman el dinero. Es cierto que su única función es el dinero. Vienen a la iglesia solamente por dinero, hacen religión solamente y leen la Biblia, porque el Salmo 1 dice: todo lo que hace prosperará. Entonces leo un versículo para ver si Dios me prospera, pero es para mi angurria, para tener más dinero. Y ese es un problema. Hay personas que lo aman. Pero hay otro grupo que es peor. Este grupo es el que tiene miedo tenerlo porque van a amar el dinero. No sé si me dejo entender. No quiero tener dinero, no quiero mezclarme con el dinero, porque el amor al dinero es el amor al dinero, no el dinero. El amor al dinero es el principio de todos los males. Y entonces dejo de ser bendición. Dejo de poner una clínica, dejo de poner un hospital, dejo de poner una universidad, dejo de poner un colegio. Dejo, ¿por qué? Simplemente porque no tengo dinero. ¿Y quién tiene el dinero? Todos los que se dedican al mal. Todos los que han confundido el género, todos los que han confundido, que no saben si es hombre o no saben si es mujer. Todos ellos, todos los drogadictos, todos los que comercializan con drogas, tienen el dinero. Y esos son los que hacen, los que proveen para las escuelas que tu hijo va. Con la condición que tú le enseñes. La vez pasada, en España, una niña se levanta y dice: yo soy niña. Yo soy niña, se levanta, orgullosa, dice: yo soy niña. Y dice: no, tú no puedes decir que eres niña hasta que cumplas 18 años, y ahí decides si eres niña o hombre. Eso es España. Eso es lo que está pasando en todas partes. ¿Y por qué? Porque el cristiano dejó de invertir. El cristiano dejó de dar, porque el cristiano pues tiene que andar en bicicleta y en un zapato que no tiene suela. Y eso es lo que creen que es un ejemplo de cristianismo, de humildad. No, humildad, hermano, es todo lo contrario. Humildad es tener y no ser orgulloso de lo que tienes. Humildad realmente es tener y compartir con el que no tiene. Esa es humildad. Y los últimos son aquellos que saben que tener dinero es una bendición de Dios y una bendición para los que te rodean. Qué importante entender eso, hermano, porque sí, necesitamos que tu hijo, hermano, sepa que el dinero no lo aleja de la iglesia, porque lamentablemente cuando tu hijo empieza a trabajar y a ganar unos cuantos chavos,
unos cuantos dinero, unos cuantos pesetas, se va de la iglesia. Porque el amor al dinero ha triunfado. Y por eso es tan importante si yo le enseño a mi hijo, hijo, todo lo que tenemos, has visto la empresa que tenemos, la compañía que tenemos, has visto todo lo que Dios nos ha dado, es para que seamos bendición a los demás. Y vamos a invertir más para hacer más bendición. Vamos a encontrar cura para enfermedades. Vamos a luchar contra el hambre mundial. Vamos a hacer cosas que Dios va a proveer el dinero para hacerlo. Y esa debe ser mi disposición. ¿Importa tu edad? No importa tu edad. ¿Importa tu capacidad? Dios te la va a dar. Dios es el que va a guiarte y todo. Pero importa tu corazón, el deseo de poner. Y esa es la última parte. La última parte dice, he aquí pues el bien que yo he visto. O sea, no sé si se dan cuenta, en la primera dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. En esta dice, he aquí pues el bien que yo he visto. Es el mismo Salomón escribiendo. Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Los días que Dios te da es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. Voy a volverlo a repetir porque eso está en la Biblia. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellos y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Hace mucho tiempo hubo un gran problema con la vivienda en Perú. Un gran problema con la vivienda. Los policías no tenían vivienda, los profesores no tenían vivienda, no tenían nada. Entonces yo, a través de relaciones con los que andaba, conocía a muchas personas en el gobierno. Y les dije, voy a crear algo para solucionar el problema de la vivienda. Y entonces me dijo, bueno, créalo como una locura o algo por el estilo, ¿no? Créalo. Y entonces pedí prestado a un amigo mío, porque él necesitaba una casa. Le dije, yo te puedo enseñar una casa, pero si me permites voy a invertir, o sea, tú vas a invertir, ¿no? Pero va a ser el modelo de la casa que yo quiero para solución. Una casa de 3 dormitorios. Lo utilicé utilizando un escritorio, el suegro tenía un escritorio grande y encima era el dormitorio de la novia. Y utilizando los dos en un espacio muy reducido, hice 3 dormitorios con muebles, con todo, cocina, 3 dormitorios, sala, cocina y comedor. Lo diseñé. Mi costo, $6,000. Era 4,500, pero más eso, $6,000. Entonces, otra persona le contó al ministro de Vivienda. Le contó al ministro de Vivienda, dijo, mira, y a otro senador, mira lo que el arquitecto Johnson ha hecho. Lo hice, $6,000 y fui muy orgulloso. Me acuerdo saliendo de mi casa, Joanita era una bebé, casi 2 años, 3 años, y Joanita me dice, papá, ¿dónde vas? Me pregunto, o sea, tenía 3 años, algo así, para poderme hacer esa pregunta. Papá, ¿dónde vas? Y yo le digo, voy a ver a un senador. Y ella me dice, ¿qué senador? Y entonces dice, senador, así como tú tienes tu padre, senador es el padre de la patria. Entonces fui a ver al senador. El departamento del senador era una belleza, quedaba frente al golf donde yo jugaba. Una belleza, el edificio, una belleza inimaginable, es un edificio de millonarios. Pero esto era de doble piso, con terrazas, doble altura, era una belleza. Y estábamos reunidos y él había traído militares, había traído todo, porque la casa era para militares, para policías, para todos. Y había traído a todos. Y entonces me escuchan, pongo la exposición. En esa época no había PowerPoint, pero había fotos que podías proyectar. Y entonces hace todo y al final que termino de eso y les muestro mi modelo que ya he construido, al final me aplauden. Un aplauso general de todo. Y el ministro, el senador me dice, usted, arquitecto, ha solucionado el problema de la vivienda en Perú. Y yo estaba tan orgulloso. No tienes idea, la capacidad que Dios me había dado para diseñar era eso.
Y entonces, hemos quedado, usted nos dice que la casa cuesta $6,000. Si usted nos firma que recibe $15,000, se la damos. O sea, la casa costaba $6,000. Yo tenía que dar $15,000, firmar. Y ese dinero no me lo daban, se quedaban ellos. Eso es corrupción. Es antilegal. Y tú eres hijo de Dios. ¿Qué puedes hacer? El que me había presentado al ministro y todo, está con los ojos abiertos y dice, mira, van a construir en Puno, van a construir en Cusco, van a construir en Arequipa, van a construir, tú no tienes que trabajar ni más en tu vida. Y entonces me paro y le digo, lo siento, no acepto. Es 6,000 y es 6,000. El resto yo no lo voy a firmar ni nada por el estilo. No, pero mire lo que nosotros vamos a hacer para esto. Y me comenzaron a contar lo millonario que yo iba a ser, más millonario que el dueño de Facebook. O sea, era una cosa de millones en mi cerebro. Pero dije bien claro, no lo voy a hacer. Y digo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y comencé a hablar de la Biblia. Y le dije, porque Dios me ha dado la capacidad para diseñar eso. Dios me ha puesto los contactos para poder construir esta casa y traérsela a ustedes. Pero solamente he pensado en el policía que no tiene dónde dormir, el maestro que no tiene dónde dormir. Yo no he pensado en hacerme rico. Es más, en $6,000 está justo lo que yo necesito para sobrevivir. Es cierto que si se hace en todos los departamentos voy a tener bastante dinero, pero no aumentarle esa cantidad de $9,000. Aumentarle $9,000 para repartirlo entre ustedes, no. Yo no voy a aceptar eso. Y entonces, pero piénselo, cálmese, arquitecto, piénselo. No, enrollé mis planos, enrollé mis fotos, todo, y comencé a salir del departamento. Arquitecto, por favor, piénselo. El que me había llevado, piénsalo, hermano, esta es una oportunidad. Ya, no lo pienses para ti, piensa para la solución para los maestros. ¿Qué maestros? Si el maestro hizo el cálculo de 6,000, ¿por qué es lo que ellos pueden pagar en un préstamo? No pueden pagar 14,000, no pueden pagar 15,000. Y el resto es como que los maestros están manteniendo a estas personas. Eso está mal, le digo. Y entonces dice, bueno, si no desea, vaya nomás. Entonces comencé a salir. Y antes de salir paré y dije, quisiera decir algo antes de irme. Le digo, mire, cuando salí de mi casa, mi hijita de 3, 4 años, no me acuerdo ahorita cuánto tenía Joanita, me preguntó qué es senador. Y le dije, así como tienes un padre, el senador es el padre de la patria. No tiene idea cuán avergonzado. Cuánta pena tengo de haberle mentido a mi hija. Y me fui. No tiene idea cuántas veces me llamaron, ¿no? Pero yo nunca podía consentir eso. Pero usted me puede decir, usted es un sonso, ha debido aprovechar y se lo daba a los pobres, y la ganancia que usted tenía se la daba a los pobres. No era la ganancia para mí, era para ellos. Y eso vive ahora el Perú. De eso vive ahora Venezuela. De eso vive Cuba. De eso vive todos esos países. Necesitamos un presidente que sea guiado por el Señor. Necesitamos a alguien, pero nosotros nos hemos retirado de las riquezas, nos hemos retirado de la política, nos hemos retirado de todo, nos hemos retirado de los estudios, mandamos a nuestros hijos aún a ser entrenados por ignorantes, personas que han transgiversado la ciencia, que han transgiversado todo, lo mandamos. ¿Y nos preocupa? No nos preocupa, ¿por qué? Porque es cierto el sentimiento que tú tienes, que tú no puedes hacer nada. ¿Y por qué no puedes hacer nada? Porque no te entregaste a las manos del Señor, que es el que provee las riquezas, para que tú hagas algo. Y Dios quiera que podamos entender eso. Es difícil. Acuérdate que el Señor necesitó solamente a David, que cuidaba ovejas. El Señor solamente necesitó a Moisés, que era un viejo de 80 años en un desierto. El Señor necesitó a José para hacer millonadas de millonadas y para mantener al pueblo cuando estaba metido en la cárcel.
era un prisionero. Dios utilizó a Josué y a Caleb para tomar toda la tierra. Una persona que no podía levantar ni los ojos por la muerte de Moisés. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo soy contigo. Si quiero recuperar algo hoy día, es decirle a usted, al que se siente en la última banca, todo, Dios está contigo. Y tú puedes ser una bendición para todas las personas. Quítate lo que te han puesto en la cabeza, que es solamente un aleluya y un, qué sé yo, un Padre Nuestro o algo por el estilo. No, Dios quiere que seas sal y luz del mundo. Si seas una criatura y que andes en las obras, eres hechura de Él y ande en las obras que Él ya preparó por ti. Y estas obras son parte. El que tú con tu trabajo, con tu ardor, ponte a pensar todos los ejemplos que puso el Señor. De aquella persona que le dieron 5 talentos y produjo 5 talentos, el que produjo 3 talentos y produjo 3 talentos, el que produjo 1 talento y no hizo nada, lo guardó, a ese lo despidió. Usted es hijo de Dios. Su responsabilidad es más grande que lo que usted se imagina. No es amar el dinero, en el Señor es hacer dinero, para hacer bendición a los demás. Esto suena rarísimo, ¿no? Déjate de cosas. Esta me la cancelan ahora. Este video me lo cancelan. Ahora, lo último que te quiero decir, ¿cómo saber si el dinero es del mundo o el dinero es de Dios? ¿Cómo saber si la riqueza que yo tengo es del mundo o la riqueza realmente me ha dado la capacidad de Dios para proveerla? En un solo versículo lo sabes. Y ese versículo es importantísimo. Dice así, la bendición de Jehová es la que enriquece, no la que empobrece, la que enriquece. Pero, ¿cuál es la diferencia con el otro dinero? ¿Cuál es la diferencia con todos los millones que tiene Led Zeppelin, o todos los millones que tienen los Beatles, o todos los millones que tiene Jay Leno, o todos los millones que tiene? Viene eso, y no añade de tristeza con ella. Una gran cantante. Cantaba como han cantado nuestros niños. Como has cantado tú, mamita. Como canta mi querida Nati. Cantaba lindo, bello. Llevaba canciones al Señor. Y descubrieron que tenía una buena voz. Y le ofrecieron que cantara, como siempre dicen, va a ser dinero y ese dinero lo puede utilizar, y le ofrecieron que cantara. Hizo películas que han batido récords, han batido todo. Le encontraron muerta en un jacuzzi, drogada, Whitney Houston. Pero empezó como una de ustedes. Dios quiera que me pueda entender, hermanos. El amor al dinero es terrible, pero no hacer dinero para hacer bendición al resto del mundo es peor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Te doy gracias por esta enseñanza, Señor. Te doy gracias por todas las personas que tienes acá, Señor, y todas las personas que van a escuchar. Llénales de tu gracia su corazón, y que entiendan que tu gracia es toda acción que proviene de tu amor incondicional. Así, para cuando nos des dinero, Señor, nos des lo necesario para poder ayudar a los demás, Señor, sepamos que viene de tu gracia, de tu amor incondicional, y que podamos ser simplemente personas que circulan lo que tú nos has dado. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Bye bye, hermanos de Facebook.